Quisiera invitarles a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versos del 1 y hasta el 13. Efesios 3, 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es viva, Señor. Ella habla nuestras vidas, Señor. Nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestras insuficiencias, Señor, para entenderla y aún, Señor, para ponerla por obra, Señor. Pero confiamos en ti y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos, Señor, a mirar tu palabra, a entenderla, Señor, y a practicarla, oh Señor. Por eso te rogamos que tú, Señor, en esta hora nos hables y que tu Espíritu Santo pueda transformar nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo rogamos por el nombre de Jesús y por sus méritos, Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos continuando nuestra serie en Efesios. Hoy estamos en el capítulo 13, los versos 1 al 13, como acabamos de leer. Y quisiera comenzar esta mañana pidiéndole que presten atención a algo que ocurre en nuestro pasaje. Específicamente en los versos 1 y 2 de nuestro texto, Pablo comienza a orar. Lo sabemos porque en el verso 14, él continúa esta oración. Pero fíjense lo que ocurre. De repente, Pablo interrumpe su oración para hacer una explicación. Noten que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y de repente en el verso 2, como que corta lo que Pablo está diciendo. En sus Biblias, no sé si lo ven ahí, pero en la Biblia de las Américas, el verso 2 comienza con un paréntesis. De hecho, Pablo está rompiendo esa oración para dar una explicación acerca de un misterio que él había recibido. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué Pablo de repente interrumpe esta oración? ¿Cuál es la razón por la que Pablo hace este paréntesis en el verso 2? Lo vamos a descubrir hoy en el sermón, mientras estamos caminando a través de él. Ya habíamos hablado de que Pablo estaba en prisión cuando escribió esta carta. Aquí en el verso 1 él mismo lo confirma. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Para entender un poco cómo Pablo llegó a esa condición, debemos saber que en Jerusalén se había originado una acusación en contra de él. Y esta acusación resultó en su extradición hacia Roma. Se le acusaba de haber traído a los griegos al área del templo de los judíos. Y la razón por la que llegó a esto fue porque supuestamente él había estado con un gentil y lo había traído al templo. Un gentil llamado Trófimo, que era precisamente efesio. Eso lo podemos encontrar en Hechos 21. Pablo está en problemas por supuestamente traer a este efesio gentil al templo para adorar con los judíos. Y decimos supuestamente porque ni siquiera tenemos seguridad de que Pablo hubiese hecho tal cosa.
Lo interesante de esto, hermano, es que a pesar de ir preso a Roma, Pablo se reconoce a sí mismo en el verso 1 como un prisionero de Jesús. Brian Chappell, pastor, comenta esto y dice lo siguiente: podemos imaginar lo que el apóstol Pablo, confinado bajo el arresto domiciliario, podría pensar para sí mismo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Una vez ordené soldados y ahora estoy custodiado por ellos. Una vez fui admirado y ahora administro el mensaje de un rabino crucificado de una parte abandonada del mundo. Tal vez esos eran los pensamientos que sonaban por la cabeza de Pablo mientras estaba preso. Sin embargo, podemos tener seguridad de que ninguna de estas cosas estaba en su mente, o al menos ninguna de estas cosas tenía importancia para él. Pablo no era simplemente un prisionero de César o de cualquier otra autoridad romana. Su convicción es que él estaba en aquel lugar por la causa de Jesucristo, no por los hombres. Incluso mientras estaba preso, predicaba el evangelio de su Salvador y usaba su encarcelamiento como un medio para proclamarlo a aquellos que de otra manera no lo escucharían. Y en este sentido, Pablo se ve a sí mismo a disposición total de Dios. De hecho, esta idea de prisionero resuena en otros lugares de la carta. En el verso 1 del capítulo 4, Pablo vuelve a decir: yo pues preso en el Señor. Y luego al final vuelve a repetir la idea cuando pide que oren por él para que pudiera dar a conocer el misterio del Evangelio, del cual dice Pablo en el versículo 19 y 20 del capítulo 6, él dice que es embajador en cadenas. De hecho, no solamente aquí, sino en otras cartas escritas por él en el Nuevo Testamento, Pablo vuelve a repetir esta misma idea. Por ejemplo, escribiendo a su amado discípulo Timoteo, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Hermanos, qué perspectiva tan acertada de Pablo con respecto a su condición. Lo más importante para él no era su seguridad o su comodidad, ni siquiera su libertad. Lo más importante para él era su misión de proclamar el Evangelio. Él dice: soy un prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. En el verso 1. Él estaba en prisión debido a que había obedecido el llamado de Cristo a proclamar su nombre entre el pueblo gentil. De hecho, las palabras de Jesús, cuando envió a Ananías a orar por Pablo en Damasco, vinieron a ser una realidad. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9? Cuando Pablo fue tumbado del caballo y perdió la visión, encontrándose con el Señor Jesús. Había un discípulo en Damasco que fue enviado por el Señor para orar por él. Y Jesús, ante las palabras de Ananías, que tenía miedo ahí donde estaba Pablo, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia, Jesús le dice a él: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De manera tal que Pablo estaba en prisión, predicando el Evangelio, pero en completa concordancia con la voluntad de su Señor. Él estaba padeciendo por el Evangelio. Pablo entendió eso a la perfección. ¿Lo entendemos nosotros? Hermanos, la proclamación del Evangelio le costó la vida al apóstol. Hay muchos pastores, misioneros y cristianos hoy que están sufriendo lo mismo o parecido a lo que sufrió Pablo, siguiendo la senda de tantos que en la historia se entregaron por completo a la causa de Cristo, aún al costo de sus propias vidas. Y nosotros no estamos exentos de ello, si en realidad queremos vivir conforme al Evangelio. De hecho, el propio Pablo a Timoteo le escribe y le dice: todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Si vivimos el Evangelio y si proclamamos el Evangelio, debemos estar listos para ser perseguidos, para sufrir por eso.
Vivimos en tiempos donde cada vez la fe cristiana está siendo rechazada y se están levantando cada vez más movimientos para los cuales el cristianismo, sus valores y sus seguidores están fuera de lugar. No están a la moda y por tanto es algo inaceptable. Y fíjese, hermano, que las formas de rechazo pueden ser muy evidentes. ¿Acaso usted no ha escuchado nunca a alguien decirle: yo no quiero saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni ninguna de esas cosas? Los cristianos están locos. Pero el rechazo también puede ser muy sutil. Alguien te puede decir: yo respeto tus creencias, respeta las mías, o qué es lo que tú quieras, pero a mí déjame vivir como yo entienda. Lo triste de eso, hermano, es que nosotros los cristianos nos estamos adaptando a esta clase de rechazo, porque supuestamente no representa ningún daño para nuestras vidas. Estamos sucumbiendo a este pensamiento tolerante. ¿Cómo habría respondido Pablo a estas cosas? ¿Cómo hubiese respondido el apóstol ante estos pensamientos? ¿Hubiese quedado callado? ¿Hubiese aceptado este tipo de comentarios? Hermanos, estoy convencido de que Pablo habría continuado predicando el evangelio porque él estaba seguro de que ese era el único mensaje que podía cambiar estas formas de pensamientos e incluso convertir al más acérrimo enemigo del evangelio en un hijo de Dios. Él mismo fue un ejemplo de eso. Fue convertido de perseguidor a proclamador de la fe que antes perseguía. Hermanos, las presiones y sufrimientos del apóstol Pablo y de tantos cristianos después de él nos animan a continuar viviendo y proclamando el evangelio. Por una razón que también encontramos en este pasaje: conocer el evangelio es un privilegio. En estos tiempos de escasez, cuando usted está buscando alimentos y usted llega a un lugar y encuentra algo, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted va a otra persona a decírselo. Hay pollo en tal lugar. La gente que tiene carro, sacaron petróleo en tal lugar. De la misma manera, hermanos, el evangelio, el privilegio de conocer el evangelio, debe movernos a compartirlo con otros. Porque entendemos que los demás tienen la misma necesidad de gracia y perdón que nosotros tenemos. Y decimos que conocer el evangelio es un privilegio porque este pasaje nos habla de eso en los versos siguientes. Por tanto, si conocemos el evangelio, es un privilegio que necesitamos compartir con otros. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Por compartir el evangelio con los gentiles, fue preso. Y aún así, perdió su vida por ello. Así que el pasaje en los versos siguientes, los versos de 2 al 7, Pablo nos habla de un misterio. Noten lo que dice Pablo: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol nos dice en estos versos que él ha recibido un misterio. Se le ha revelado un misterio que en otras generaciones, o sea, en el pasado, no se había dado a conocer, como se dio a conocer a los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, entre los cuales estaba Pablo. El misterio de Cristo, como lo llama Pablo, era, por así decirlo, un secreto que ahora había sido dado a conocer. La palabra misterio en el idioma original, en el griego, musterión,
significa algo que está más allá del conocimiento natural, pero que ha sido abierto a nosotros por revelación divina a través del Espíritu. Si es algo que los hombres no pueden entender, no pueden comprender, que ha estado oculto para ellos, pero que por el Espíritu Santo ahora lo podemos entender. Es lo que está diciendo Pablo. A él, a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, les fue revelado este misterio para darlo a conocer a los creyentes. ¿Cuál es el misterio? Usted piensa en misterio y piensa en algo que goza, en una película de terror, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Fíjese lo que dice el verso 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Recordemos que para los judíos todas las promesas con respecto a la venida de Cristo y las bendiciones espirituales que traería eso consigo solo serían recibidas por el pueblo de Israel. De hecho, aunque los profetas del Antiguo Testamento testificaron sobre la realidad de que los gentiles también formarían parte del pueblo de Dios, eso no quedó completamente claro hasta que Cristo vino. Y más cuando al principio de la iglesia, incluso los mismos apóstoles se sorprendieron cuando vieron que los gentiles también podían ser parte del pueblo de Dios. Recuerdo un pasaje en Hechos donde dice, así que también a los gentiles se les ha sido conferido este don. O sea, es posible también para los gentiles que sean parte del pueblo de Dios, que obtengan la salvación y las promesas del Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Sí. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. El Evangelio, hermanos, la vida, muerte y sepultura y resurrección de Cristo, ahora también ha sido conocido por los gentiles. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ellos son coherederos, ellos son miembros del mismo cuerpo y ellos son partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios ha hecho un nuevo pueblo en el que los gentiles, entre los cuales nosotros nos encontramos, recibimos la participación en la salvación que Cristo ha traído. ¡Qué bendición! Cristo ha cumplido las promesas con respecto a todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento, y los gentiles, los efesios, nosotros y todos aquellos creyentes alrededor del mundo que no son judíos, son parte también de eso. El verso 6 concluye diciendo una realidad tremenda. Y es que ellos pueden ser coherederos, miembros del cuerpo y partícipes de la promesa. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, hermanos. Porque es el Evangelio, hermanos, el único camino, tanto para judíos como para que gentiles puedan ser llamados por Dios a ser parte de su pueblo. Así que habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y habiendo creído en el Evangelio, ahora podemos ser coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de salvación en Cristo Jesús. Y es por eso que ahorita decíamos que conocer el Evangelio es un privilegio, hermanos. Un privilegio para nosotros porque se nos ha dado a conocer algo que otros en el pasado no tuvieron la oportunidad de ver. Pero con nosotros sí lo podemos conocer. El Cristo crucificado que da salvación y cumple las promesas para el pueblo de Dios, tanto para judíos como para gentiles, entre los cuales nos encontramos. Este Cristo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, ahora se nos ha revelado a nosotros de manera completa. Algo que los profetas en el Antiguo Testamento no pudieron ver. Como dice el autor de Hebreos, los miraron de lejos, saludándolo, para que ellos no fuesen perfeccionados antes que nosotros. Hermanos, esto, el privilegio de conocer el Evangelio, el privilegio que Dios nos ha dado de ser partícipes de la promesa en Cristo Jesús, de ser coherederos con Cristo Jesús, de ser miembros del mismo cuerpo, hermanos,
estas verdades para nuestra vida, tienen que movernos a algo. Demandan de nuestras vidas al menos dos cosas en este punto. Primero, una eterna gratitud a Dios. Una eterna gratitud a Dios por darnos el privilegio de ser su pueblo cuando estábamos bien lejos de serlo. ¿Estás tú agradecido a Dios porque eres parte de su pueblo? ¿Estás tú agradecido a Dios por el privilegio de ser partícipe de la promesa de salvación en Cristo Jesús? ¿Estás tú agradecido al Señor porque ahora eres coheredero con Cristo? Porque eres llamado pueblo de Dios, porque eres parte de la familia de Dios, porque eres parte del cuerpo que Cristo está formando para presentárselo a Él en la eternidad como una novia pura, santa y sin mancha. Eso es un privilegio, hermano, por el cual tenemos que agradecer al Señor, porque usted y yo no merecíamos eso. Pero ahora se nos ha dado a conocer. Así que primero, gratitud al Señor. Y segundo, hermanos, esto demanda de nosotros, en la bendición de ser el pueblo de Dios, que anunciemos a otros, hermanos, que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree en Él. El Evangelio ahora puede ser ofrecido a todo el mundo sin excepción. La obra de Jesucristo en la cruz es suficiente para salvar gente de todo lugar. No importa si no eres judío o si lo eres, si eres musulmán o americano o brasileño o cubano. Ahora Dios en el Evangelio está reuniendo gente de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. Así que esta salvación, este Evangelio, necesita ser compartido a todo el mundo. ¿Alguno de ustedes ha pensado, no le voy a predicar el Evangelio a fulano porque yo no me imagino cómo, si fulano puede ser cristiano? Y somos más dados a predicar el Evangelio a gente que nosotros vemos que se portan bien, que son buenas personas, porque tenemos miedo a ser rechazados. Pero hermanos, el Evangelio puede ser ofrecido a todos, sin excepción. Sea bueno, supuestamente, en términos humanos, o sea el peor de los pecadores. Dios salva por medio del Evangelio a todos los que creen en Jesús. A todos los que creen en Jesús, hermano. Así que nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos esta gran responsabilidad de contar a otros que pueden ser parte del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Pero aún más este pasaje nos enseña algo más y que es sumamente importante. No solamente que se nos ha dado a conocer el Evangelio por medio de Jesucristo, que es un privilegio por el cual tenemos que estar agradecidos, y no solamente que tenemos también que compartir este Evangelio a otros para que otros también puedan conocer al Señor. También este pasaje nos enseña que este misterio del Evangelio, de la salvación, tanto para judíos como para gentiles, ha llegado a nosotros porque Dios escogió siervos para revelarnos este misterio. Dios escogió siervos para revelarnos este misterio. Y nuestro pasaje identifica a esos siervos como profetas y apóstoles. Y no estamos hablando, hermanos, de los profetas y apóstoles hoy en día, que andan engañando a la gente por ahí, robándoles dinero y anunciando cualquier otra cosa que no es el Evangelio. Estamos hablando de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, los que recibieron el mensaje de Dios, la revelación de este misterio, el Evangelio de la salvación. Estos apóstoles, Juan el Bautista, profeta, Juan, Pedro, el mismo Pablo, todos ellos recibieron la bendición de conocer directamente el Evangelio, de serles revelado el Evangelio para nuestro beneficio. El mismo Pablo dice aquí en estos versos 7 y 9, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.
Hermano, no sé si usted da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí, pero nosotros tenemos la bendición de conocer y entender el Evangelio porque Dios escogió a hombres como Pablo para revelar a Cristo y sus inescrutables riquezas a nosotros. Dios, que creó todas las cosas como escribe el apóstol, se ocupó de que el mensaje del Evangelio fuera entregado a hombres fieles. Siervos que sufrieron por la causa de Cristo porque entendieron que lo más importante en su llamado no era sus vidas, sino la predicación del Evangelio. Eso era lo más importante para ellos. De hecho, Pablo mismo es un ejemplo de ello. Se reconoce a sí mismo como ¿qué? Como menos que el más pequeño de todos los santos. De hecho, el nombre Pablo significa pequeño. Pablo no tenía nada en qué gloriarse, sino solamente en anunciar el Evangelio que le fue entregado por el Señor Jesucristo. Este Evangelio, dice Pablo, de las inescrutables riquezas en Cristo. ¿Cuáles son esas riquezas? Bueno, hemos estado hablando de algunas de ellas en estas semanas que pasamos. Las riquezas en Cristo, haber sido escogido por el Padre, haber sido redimido por el Hijo, haber sido sellado por el Espíritu Santo. Capítulo 2, haber sido llamados de muerte a vida. Capítulo 2, haber sido hechos familia de Dios cuando estábamos lejos, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios nos rescató. En nuestro mismo pasaje, ser copartícipes de la promesa de salvación, ser parte del cuerpo de Dios, recibir la salvación. Esas son las inescrutables riquezas del Evangelio, hermanos. No es que vamos a ser ricos aquí materialmente, que vamos a tener carro, que vamos a ser libres de las enfermedades. No. Las inescrutables riquezas de Cristo es la salvación que tenemos en Cristo y todas sus implicaciones para nuestra vida. Nosotros hemos recibido eso porque Dios escogió a hombres como Pablo en el primer siglo para revelarles este misterio y que hoy nosotros pudiésemos conocerlo. Dios ha sido bueno al darnos todas estas riquezas y también al disponer de estos hombres, hermanos. Así que nuestro fundamento como creyentes, escuche bien, nuestro fundamento como creyentes, nuestro fundamento como iglesia descansa en la predicación de aquellos profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, nosotros rechazamos cualquier otra revelación y reconocemos a la palabra de Dios como la única fuente de poder y de autoridad para nosotros como iglesia. Podemos tener libros, podemos tener discipulados en la iglesia, qué bueno, pero la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad final y ella no se compara con nada más. Nada está por encima ni igual que ella. Ella es suficiente. Y todo lo que nosotros enseñamos acá como iglesia, todo lo que nosotros enseñamos a otros como iglesia, lo que predicamos en el púlpito, lo que cantamos y lo que hacemos como iglesia, tiene que estar regido por la palabra de Dios, por la revelación de Dios. Eso es muy importante. En este sentido, hermanos, los pastores y maestros de la iglesia tenemos gran responsabilidad en continuar proclamando el misterio del Evangelio. Escucha bien, si tú eres un pastor, si eres un maestro, si estás aspirando al ministerio de la palabra de Dios, si tienes la responsabilidad, si Dios te ha dado el don de la enseñanza, de compartir la palabra de Dios a otros, escucha bien esto, tenemos la responsabilidad de continuar proclamando el misterio del Evangelio y no tenemos permiso ni para cambiarlo ni para alterarlo. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio tal como los apóstoles y profetas del primer siglo lo anunciaron. El mismo Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo recibió el Evangelio, se lo dio a Timoteo y Timoteo tenía la responsabilidad de entregárselo a otros hombres fieles que continuaran el mismo legado. Y desde Pablo hasta hoy, Dios, en su gracia, ha permitido que haya hombres fieles que entreguen el Evangelio a la próxima generación sin contaminación. Si tú estás llamado a predicar la palabra de Dios como pastor, o como maestro, como alguien que tiene el don para enseñar,
se te ha conferido una gran responsabilidad. La responsabilidad de guardar el Evangelio, de cuidarlo y de enseñarlo a otros de una manera fiel, conforme a cómo lo enseñaron los apóstoles y profetas del primer siglo. Muchas generaciones han pasado desde que Pablo escribió estas palabras a Timoteo, pero sigue siendo nuestra labor proclamar ese Evangelio y encargarlo a otros. La iglesia, hermanos, escuchen todos, la iglesia tiene la responsabilidad en ese sentido de velar porque sus pastores guarden el Evangelio para que permanezca intacto. La iglesia también debe orar por sus pastores, animarlos en su labor. Y además también como iglesia debemos participar todos en la proclamación de este Evangelio. Esta semana conversaba con unos hermanos en la célula y un hermano me decía algo muy importante. Me decía, yo cuando el pastor estaba predicando, yo estoy buscando en la palabra. Y llego a mi casa y estudio el pasaje para ver si lo que el pastor dijo está en la palabra. Como que decían los cristianos de Berea, cuando Pablo llegó anunciando el Evangelio, dice la palabra que ellos estaban escudriñando a ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba conforme a la palabra. Ustedes como iglesia tienen esa responsabilidad. No se pueden ir de aquí asumiendo que lo que yo estoy diciendo hoy aquí, todo es verdad. Porque si ustedes asumen eso hoy, si en el futuro aquí se para un falso maestro y enseña algo mal, ustedes van a seguir asumiendo que eso está bien. Y por eso tenemos tantas iglesias en tantos lugares confundidas, con malas doctrinas y espiritualmente muertas. Porque han asumido que cuando un hombre se para aquí atrás del púlpito está diciendo una cosa que viene de Dios. Y no es así, hermanos. Por eso orar por los pastores y cuando están predicando, escudriñar las Escrituras para ver si está en conformidad con ellas. Eso es fundamental, hermanos. Saben, nosotros como iglesia también necesitamos involucrarnos en la predicación del Evangelio por algo muy importante que este pasaje dice. Dice este pasaje que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según el verso 10. O sea, que nosotros como iglesia, teniendo el Evangelio, habiéndolo conocido, ahora le estamos contando a los ángeles acerca de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Usted se imagina eso? William Hendricks, un comentarista, dice: la iglesia constituida por judíos, al igual que gentiles, es un espejo en el cual los ángeles observan la sorprendente sabiduría de Dios expuesta en una forma antes desconocida para ellos. ¿Se da cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? O como Pedro también dice en su carta, que la proclamación del Evangelio es algo en lo cual los ángeles anhelan mirar. De manera tal, hermanos, que tenemos tal privilegio que no se le ha dado a los ángeles. Que nosotros seamos receptores del Evangelio, proclamadores del Evangelio, que vivamos el Evangelio, le está contando a los principados y potestades en los lugares celestiales, a los ángeles, le está contando que la sabiduría de Dios es diversa, es multiforme. Yo me imagino a los ángeles mirando a una iglesia, proclamar el Evangelio, vivir el Evangelio, tener el Evangelio. Me imagino a los ángeles diciendo: wow, Señor, estás escapado. Has hecho una obra maravillosa. Porque ellos no sabían eso. A ellos no les fue revelado eso. Ni siquiera a los ángeles se les da la oportunidad ni de proclamar el Evangelio, ni de ser salvos por medio de él. Se nos ha dado a nosotros, hermanos. Eso es un privilegio. Un privilegio tremendo. Así que, hermanos, se nos ha dado a conocer el misterio del Evangelio por medio de hombres fieles. El misterio de que la salvación en Cristo es también para los gentiles y judíos. Y todo esto a la vez le está contando a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Gloria al Señor por eso. ¿Recuerdan al principio de nuestro sermón que nos preguntábamos por qué razón Pablo interrumpió su oración? Para hacer este gran paréntesis, para decir estas cosas.
Les dije que lo íbamos a ver en el sermón, ¿verdad? Bueno, aquí al final nos da un poco de luz. En el verso 13, Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba en prisión, pasando por tribulaciones, pero él no quiere que los creyentes desmayen por eso. No quiere que se desanimen, que se desalienten. Más bien, quiere que a pesar de sus prisiones, ellos se enfoquen en el privilegio que tienen de haber sido hechos pueblo de Dios por medio de la predicación del Evangelio que Él les ha entregado. Pablo les dice a los efesios que no se desanimen acerca de sus sufrimientos por ellos, porque estos sufrimientos son un instrumento de Dios para que otros conozcan el Evangelio. Hermanos, desde una perspectiva terrenal, los sufrimientos de Pablo obstaculizan su ministerio, ponen en peligro su vida, acaban con su reputación, pero desde una perspectiva celestial, lo que Pablo está viendo es que Dios usa incluso el sufrimiento para la gran gloria de unirnos todos a adorar al Salvador. Pablo desea que los efesios encuentren gloria en sus prisiones, por cuanto Él está allí por causa de ellos. Pablo no está diciendo a los efesios, ustedes son los culpables que yo estoy preso aquí. No desmayen por mis sufrimientos, no desmayen por mis tribulaciones. Ellas son su gloria, son un honor para ustedes que yo esté sufriendo en este lugar por causa del Evangelio. O como dice un comentarista, Pablo es como que estuviese diciendo, qué honor para vosotros que ante los mismos ojos de Dios seáis considerados dignos de tanto sufrimiento, el cual yo soporto en vuestro lugar. Cuán preciosos debéis parecerle a Él. Hermanos, aprendemos de Pablo que si somos cautivados por la gracia de Dios, estaríamos dispuestos a morir a nosotros mismos y a vivir para Dios, para que muchos pecadores puedan ser reunidos a los pies del Salvador. Nuestra vida se trata entonces, hermanos, de ver la gloria, de reunir personas diferentes, difíciles, incluso antagónicas en un solo cuerpo para adorar al Salvador Jesús. Como ha escrito alguien, amar a los que no son amados, a mostrar la gracia a los enojados, a perdonar a los hirientes y audaces, al hacerlo sin amargura ante el ataque, mostramos la gloria de la sabiduría de Dios a los hombres y a los ángeles. Pablo estaba sufriendo, pero los efesios no pueden desanimarse por eso. Tenían que considerar que era un honor para ellos que el apóstol estuviera en prisión por causa de predicarles el Evangelio. Concluyo. En junio de 2002, un grupo de 9 mineros de carbón quedaron atrapados y demoraron 77 horas para rescatarlos de una mina subterránea inundada al oeste de Pensilvania. Cuando salieron de la mina, los restaurantes y las estaciones de servicio publicaron en las señales de carretera las palabras 9 vivos, contestaron las oraciones. Fue un momento de celebración gloriosa por su escape de la muerte. Pero había días de mayor gloria aún cuando la historia de lo que sucedió en la oscuridad de la mina comenzó a surgir. Cuando el agua comenzó a caer sobre los hombres, se apresuraron a escapar, pero cuando reconocieron que el camino estaba cerrado, salvaron la vida de los demás al gritar a aquellos que estaban bajando en el cambio de turno para que corrieran debido al aumento del agua. Después de ese heroísmo, estos 9 hombres atrapados comenzaron sus mejores horas de gloria. Todo lo que tenían para compartir era un sándwich y un refresco que compartieron entre ellos. Se acurrucaron juntos para compartir el calor corporal. Incluso se turnaron para compartir el pequeño espacio seco sobre el agua. Se unieron para evitar que alguien flotara inconsciente. Se unieron el uno al otro con el compromiso de que vivirían o morirían como grupo. Cuando el mundo exterior se enteró de todo lo que había sucedido, todos dijeron, gloria. Cada uno de estos hombres estaba dispuesto a dar su vida para salvar la vida de los demás. Eso fue lo que motivó a Pablo a seguir proclamando el Evangelio aún en prisión.
que otros pudieran obtener la salvación que es en Cristo Jesús. Pero más aún, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente de Dios, que no estimó su propia vida, sino que la entregó de sí mismo para darnos salvación. Y padeció la muerte por causa de nosotros. Sufrió en manos de pecadores por causa de nosotros. Él es el mayor ejemplo de un siervo que sufre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos salvarnos. Así que aún en la muerte de Cristo nosotros tenemos que encontrar gloria. Gloriarnos en la cruz del Calvario. Porque es un grandísimo honor para nosotros que el Salvador haya muerto en nuestro lugar. Gloria al Señor por eso, hermanos. Hermanos, después del Señor Jesús, hombres como Pablo, Pedro, Juan, Timoteo y tantos otros siguieron su ejemplo al entregar el Evangelio al pueblo de Dios al costo de sus propias vidas. ¿Estás tú dispuesto a eso? Como creyente. ¿Estás tú dispuesto a compartir el Evangelio con otros a pesar de las pruebas, a pesar de tus luchas, de tus problemas, a pesar de las enfermedades? No tenemos otra cosa que hacer que no es compartir el Evangelio. La salvación de las almas, en cierta manera, depende de la proclamación del Evangelio. Porque es el Evangelio el medio que Dios ha escogido para salvar a los pecadores. Y tú y yo como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir ese Evangelio. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de vivir el Evangelio y de compartirlo con otros. No piense que ese Evangelio es algo para compartirlo por los pastores, los misioneros, gente que han ido a un seminario. No. Es una encomienda para todos los creyentes. Todos los que han tenido el privilegio de conocer a Cristo. Si tú estás aquí hoy también y no eres un cristiano, la única manera en que puedes ser parte de la familia de Dios y la única manera en la que puedes ser partícipe de la promesa de salvación en Cristo Jesús es que te arrepientes de tus pecados y creas en Jesús. Solo así puedes ser parte del pueblo de Dios. Así que si no eres un creyente, te animo a que te arrepientas, a que creas en Jesús. Arrepiente de tus pecados y pongas toda tu confianza en el Salvador que sufrió en la cruz por nosotros. Hermanos, la iglesia de Dios ha tenido el privilegio de conocer este Evangelio, de recibir el misterio que estaba oculto para darlo a conocer aún al costo de nuestras vidas. Por tanto, la gran enseñanza que este pasaje nos deja en nuestras mentes es la siguiente. El misterio del Evangelio se nos ha dado a conocer por medio de siervos fieles para nuestra gloria, para nuestro honor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la vida del apóstol Pablo, oh Señor. Gracias porque él, por tu gracia, estuvo dispuesto a sufrir al costo de su vida para revelar a otros el misterio del Evangelio, Señor. Gracias por él y gracias por tantos otros que después vinieron de él para también guardar y proclamar este misterio que tú has revelado, Señor. Gracias sobre todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mayor ejemplo de un siervo que sufre para tu gloria, Señor, y para nuestra salvación. Te rogamos que como iglesia tú nos ayudes, Señor, a continuar la proclamación de este Evangelio y a no desmayar cuando veamos a otros sufriendo por el Evangelio, Señor, sino a tomar fuerzas en ello, al saber que muchos pecadores están siendo reconciliados contigo por medio de la proclamación de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras propias fuerzas no podemos, pero por tu gracia, la gracia que asistió a Pablo y a tantos más, podemos continuar viviendo y proclamando este maravilloso Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.